Hola, bienvenidos al podcast de Cine de Humor Negro, capítulo número 101. Mi nombre es Ángelo Llanes. Hoy día me encuentro junto a Pablo Moya. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas, Ángelo, ¿todo bien por acá? ¿Y tú qué tal? Muy bien. Bacán. Iñaki Goldaracena. ¿Cómo estás, Iñaki? Hola Ángelo, hola Pablo. ¿Bien y ustedes? Bien, bien. Buena. Bueno, hoy día vamos a hablar de Mysterious Skin del 2004, dirigida por Greg Araki. Película escogida por Iñaki. Así que tú nos cuentas de qué se trata esta película. Bueno, hoy no estaba listo para esto, pero ya ve. Mysterious Skin es una película del 2004 que se trata sobre dos adolescentes que no se conocen, son historias paralelas. Uno de ellos nos parte contando un episodio de su infancia donde el entrenador de su equipo de béisbol abusaba de él. Vamos directamente con de lo que se trata. Uh-huh. Y el otro tiene un episodio en su infancia que no recuerda, pero él cree que fue abducido por los ovnis porque recuerda haber visto un ovni en su casa. Entonces pasan los años y vemos las vidas paralelas de estos dos jóvenes. Neil, el primero, que es el que fue abusado por el entrenador, ahora se prostituye en el pueblo de donde vivía siempre. Vive con su madre soltera y tiene una vida donde no pasan grandes cosas, pero él recuerda el incidente. Y en paralelo el otro joven, Brian, aún quiere saber qué fue lo que pasó. Entonces está un poco obsesionado con los ovnis, con los extraterrestres, y empieza una búsqueda para descifrar qué fue este hecho paranormal que ocurrió en su infancia. Eventualmente las dos historias se van a cruzar, pero de eso se trata la premisa de Mysterious Skin. Más o menos, ¿no? Dale, bien. Sí. O sea, ya. Me queda claro. Un buen resumen. ¿Y qué tal? Bueno, eso les quiero preguntar a ustedes. A mí me gusta la película. Yo la propuse la primera vez porque quería verla. Nunca la había visto, la tenía pendiente. Y ahora ya la he visto 2 veces y a mí me gusta mucho. Por razones en las que ahondaremos ahora, pero quiero saber sus impresiones. Sí, a mí también me gusta mucho la película. Yo la había visto y como hablábamos antes de empezar a grabar, la había visto pero hace mucho tiempo. Estamos hablando de más de 20 años, yo creo. No, le puse mucho. Digamos 15 años. Película muy de cable, muy de ISAT. La vi ahí la primera vez. Y esta cuestión es algo que siempre hablo con Ángelo y Claudio, perdón, con Simón y Claudio, que son los otros dos compañeros que tenemos en el podcast. De que, claro, a mí este tipo de películas yo siempre las vi como en el cable. Estas películas que son como más under, ¿verdad? Y qué gusto haberla encontrado en su momento porque... Puta que me gustó. A pesar de que no me acordaba mucho de las cosas que pasaban, igual ahora viéndola de nuevo me acordé de ciertas situaciones particulares que en su momento me hicieron cagar. O sea, la película es súper fuerte, es súper complejo lo que se trata en la película. Y finalmente tenemos esto de que estamos viendo 2 películas al mismo tiempo, o 2 historias al mismo tiempo, pero a partir de un hecho en común. Entonces, cómo se desarrolla este paralelismo, digo, entre estas 2 historias. Siento que es muy efectivo. A pesar que, mira, de repente siento que queda un poquito desequilibrado porque esos lugares son muy extremos. Porque, claro, una como que va muy por el lado del vértigo, ¿verdad? Como de la violencia sexual y de la aceptación de la realidad. Y la otra es como todo el rato sobre la búsqueda de respuestas, como ante una pregunta que no se tiene clara. Porque básicamente el personaje que adopta esta posición, ¿verdad? Hablo del personaje... ¿Cómo se llama? No el personaje Joseph Gordon-Levitt, el otro. ¿Cómo se llama? Brian. Brian, ¿verdad? Adopta como esta postura, ¿verdad? De no saber qué le pasó. Desconoce absolutamente cuál es el motivo de por qué él tiene este comportamiento. Y en ese sentido como que siempre es una búsqueda, siempre va adelante buscando una búsqueda y así se hace un poquito parsimonioso. Y teniendo en el otro extremo esta historia que es mucho más vertiginosa, como que se desequilibra un poquito, pero no pasa nada, es algo que perfectamente se puede solventar digo. Pero en general bien, a mí me gusta mucho la película. Ángelo, ¿tú la habías visto antes? Sí, la había visto, yo creo que por ahí por el 2007, 2008, porque igual me marcó harto esta película. Me gustó mucho en su tiempo, pero igual es una película bien difícil de ver. Entonces no había querido volver a ella en todo este tiempo. Sí. Y hacerlo ahora es como con otra mirada también, po. Me pude dar cuenta de muchos detalles y hay muchas cosas que me gustaron, pero siento que el golpe sigue siendo duro, como que igual es difícil de verla y es de las pocas películas que tengo que recordarme que es una película, porque el tema que trata es bien duro y el punto de vista también, sobre todo hacia el inicio, cuando vemos estos flashbacks de los 2 personajes siendo niños. Entonces, este punto de vista subjetivo me hace empatizar mucho más como con los personajes siendo niños
pero también siento que es necesario para poder entender las consecuencias del trauma. Y siento que eso como que logré verlo ahora, como cómo lidiar con el trauma, cómo se lidia como con hechos tan duros en la vida de alguien. Y siento que también cinematográficamente está muy cuidada y es muy respetuosa al momento de retratarlo. Entonces me gustó mucho verla esta segunda vez. Si bien recordaba de qué se trataba, no tenía tan fresco los detalles o cómo se iba desarrollando la historia. Sí. Sí que me gustó mucho verla a pesar de lo difícil. Quedé como acongojado después de verla. Es verdad que hay como un cuidado, hay una línea muy delgada entre lo que se muestra y lo que no se muestra, yo creo, y yo creo que funciona, porque la película es terrible, pero nunca es demasiado gráfica, nunca es explícita. Claro. Para lo que está... Lo que hace la película para contextualizar es que en realidad sí te mete en la habitación donde el pederasta abusa del niño. O sea, uno esa escena las ve, pero la forma en que las ve, lo que se deja fuera de cámara y lo que se deja dentro, eso es lo que yo creo que está súper bien escogido. Porque uno ve las conversaciones entre ellos, las miradas, que son miradas de afecto. No hay como maldad en esas interacciones, no están grabadas, no están filmadas ni dirigidas de esa forma, están dirigidas como lo contrario, como una cosa media, no sé, bueno, con el estilo de Greg Araki un poco, que es medio, un poco surreal, medio estilizado, pero no te lo está mostrando como una cosa terrible. Yo creo que eso es como lo que es más perturbador de todo, porque uno ve como este proceso de grooming, desde lo lúdico, desde como el niño lo ve, el niño que tampoco lo cuestiona o que tampoco se resiste. Entonces yo creo que lo perturbador es eso, como la especificidad del proceso, de cómo convencer a los niños. Claro, ¿no? Como de la seducción. Sí, absolutamente coincido, caleta. No, y que en eso no tiene que ser tan gráfico, porque a pesar de que te, no sé, pues no te muestra, no hay desnudos, no te muestra actos sexuales, no te muestra besos, pero uno ya como que se lo imagina todo, pues, y eso te tiene muy pegado a la pantalla porque uno va como completando o anticipando. O sea, es muy angustiante de ver. Yo creo que está hecho con... O sea, es muy inteligente como está hecho, creo que es muy terrible también por lo que no muestra. Pero al mismo tiempo yo creo que es como lo hermoso de la película. Yo creo que esta es una de mis películas favoritas. A la hora. Sí, me gusta mucho el final. Porque creo que trata algo horrible de una forma muy linda. Creo que a pesar de que el Greg Araki es como... me gusta que haya dicho Isat, porque siento que él es muy Isat. Como que es todo un poco como un poquito mal actuado, un poquito de mal gusto. Como que se ve como que no está tan... O sea, no sé, tiene una cosa que yo la encuentro un poco esta película, en un buen sentido, pero me pasa que a pesar de que es como ruda y terrible y grosera en ciertos aspectos, igual la encuentro una película súper linda, y de lo que se trata al final creo que es una cosa muy compasiva y muy respetuosa y es una película creo que muy generosa, pero empaquetada como una cosa oscura y terrible, ¿no? Sí. No sé si alguien más la ve así. Sabéis que yo le saqué un rollo muy similar al que tú le sacaste, Iñaki. Puta, a mí me gusta en principio que se establezca una cronología que exponga de a poco las consecuencias del abuso infantil, que se vaya cocinando de a poquito eso, ¿cachai? Y como dice Ángelo, que siempre se haga a partir de la perspectiva de las víctimas. Porque claro, siento que en el cine es más común que cuando se cuentan este tipo de historias se omita un poco el origen y el desarrollo del problema y se terminan mostrando las consecuencias del adulto. Y si bien aquí quizás tampoco es tanto el metraje que se ocupa en eso, en la introducción digo, antes de que aparezca el personaje de Joseph Gordon-Levitt con esta forma de vida muy normalizada y con el semblante de un cabro con problemas mentales claramente, sí queda muy bien establecido que de menor este personaje hizo un caldo de cabeza horrible y como que todas las situaciones de un terror muy onírico, muy como pintadito, pero muy real al mismo tiempo. Entonces toda esta introducción a mí me hizo sentir súper incómodo por lo que se muestra sin mostrarse y por cómo se plantea, cómo se trata toda esta introducción y toda la película en realidad, que te muestran una cuestión muy bonita pero que en el fondo la verdad es que es puro sufrimiento. Claro. En esa misma línea, el uso de la música, por ejemplo, que usen, por ejemplo, post-rock o instalaciones instrumentales de fondo en muchas escenas, en el fondo te invita a pensar que todo lo que están viviendo lo afectado es un sueño, que por fuera se ve, claro, muy pintado, pero más en el fondo es puro drama, es un drama pero heavy. No sé si Ángelo, ¿alguna foto bien como más general que le hayas sacado a la película? Sí, pero primero quería tomarme de lo que mencionas de la música, porque tiene por lo menos 4 o 5 canciones de Slowdive, una de Ride, Cocteau Twins, Sigur Rós, bandas que me formaron igual.
Y verlas como en estas escenas bien, bien duras fue interesante. Pero coincido de que como que te transporta como esta sensación media onírica, sobre todo como del personaje de Brian, que ha desarrollado esta capacidad como para ocultar de cierta forma como lo que le pasó, de protegerse, y Neil por otro lado como que lo vive como día a día en su actuar. Ujú. Una de las cosas como nuevas que me pude fijar y que me gustó mucho fue la relación con los personajes secundarios. Primero con las madres de cada uno y también con los amigos, en este caso Wendy y Eric. Como que de alguna forma yo interpreté que el tener una red de apoyo como que es importante como para poder continuar de alguna forma. La mamá de Neil por una parte como que le estaba recordando constantemente que lo quería y que estaba ahí, a pesar de que no estuvo ahí en ese momento. Es verdad. Y lo mismo la mamá de Brian, como que es una madre presente en su vida adulta y no sé, quizás carga con culpa por lo que le ocurrió cuando niño. Entonces como que ese apoyo como que lo pude notar ahora y en las relaciones que tenían como con los chicos de su edad. Particularmente con Eric, como que me gustó mucho cómo le mostraba el mundo a Brian y luego lo vemos como cambiando como sus posters de la luna por bandas de post-punk y new wave gótico, no sé. Sí. Pero eso fue muy bonito. Creo que igual es bueno ver cómo en realidad, claro, pues los dos personajes son los caminos opuestos, ¿no es cierto? Por un lado tienes uno que, yo creo que ya no es un spoiler decirlo porque igual en la película uno adivina como a la mitad que al Brian le pasó lo mismo, ¿cierto? Claro. Sí. Sí, o antes incluso. Pero yo creo que, claro, pues él es un personaje que lo suprimió y lo reprimió completamente. Que de hecho su conflicto es que quiere saber algo, quiere una confirmación de algo que no le dicen. Que de hecho le grita al papá porque no se lo dice. Va a averiguar con una tipa como ufóloga. O sea, no ufóloga, pero fan ovni. Entonces tiene como esta cosa donde se ha ido como al lado más como reprimido, como nunca se haya curado, nunca, no sé, no tenía relaciones, etcétera. Y por el otro lado tenías uno que está como súper, podría decirse, como que usa su sexualidad hacia afuera, que en el fondo aparentemente no tiene problemas, se acuerda de todo, con lujo de detalle incluso. Y él igual dice que, y yo creo que lo que es interesante que yo encuentro en la actuación del Joseph Gordon-Levitt es que él no condena tanto lo que le pasó, sino que igual entiende por qué lo hizo. Como que le caló tan profundamente que él igual decía como a mí nunca nadie me miraba así, desde entonces tampoco. Entonces creo que es súper específica con las secuelas del abuso en ambos personajes porque te muestra dos casos súper diferentes, súper opuestos, pero en ambos es muy particular como la forma de sobrellevar lo que tienen. De hacerse cargo o no hacerse cargo y de cómo lo sigue persiguiendo lo que les pasó y creo que también en eso propone una cosa que es muy importante, que es que lo importante que es que las víctimas se unan y compartan experiencias, que finalmente ese es como el clímax que uno está esperando que pase todo el rato, como que se encuentren sí, y lo catártico que es psicológicamente que tengan ese espacio las víctimas para poder ponerle nombre a lo que pasó, no sé. Sí, sabes que tanto que se establece y que te invita, te deja expectante, digo, a la convergencia de los dos personajes principales, de los dos protagonistas. A mí me pasó que quizás lo encontré un poquito anticlimático cuando por fin se encuentran, pero al mismo tiempo encontré que el cauce que le dan a la resolución del conflicto principal, weón, es precioso. Cuando hablan de todo el problema, cuando se asumen completamente y rompen un poquito la barrera de la fantasía para concluir que el mundo es de perro muchas veces. Que lo que les tocó vivir a ellos fue una cuestión, si bien no determinada por su familia, y aquí también se rompe un poco como cantinela de que siempre las personas que después terminan siendo abusadas es porque tuvieron algún tipo de problema familiar previamente, pero acá se demuestra todo lo contrario. Acá estamos hablando de dos hechos fortuitos que tuvieron lugar en una misma zona geográfica y que tuvieron los mismos efectos en las víctimas, a pesar de que las dos víctimas canalicen estos problemas de distinta manera. Pero insisto con que el paralelo entre los dos personajes se establece de súper buena manera y se llega de súper buena forma a decir esto de que las redes de apoyo, como dice Angelo, y que esto de conversar los problemas entre gente que ha vivido las mismas situaciones termina siendo súper beneficioso para todas las partes. Sí, siento que es bien bonito como se va gestando igual una conexión que uno va viendo en paralelo, claro. Porque ellos no se conocen hasta el final.
Pero de alguna forma como que Brian va descubriendo quién es Neil y así destapando un poco también como sus recuerdos. Que yo siento que cada vez se iba haciendo menos borroso o menos como protagonista en su propio relato, creo. Siento que como que el descubrir la verdad para él era importante sobre lo que le pasó. Y es muy bonito cómo se van conociendo sin conocerse físicamente. O quizás cómo los vamos conociendo nosotros como espectadores. Y cómo recorrer ese camino como con los dos. Hasta que culmina en esta conversación catártica, como dice Iñaki. Y una secuencia muy bonita. A pesar de lo crudo que es el relato, insisto. El relato literal que le cuenta Neil a Brian sobre lo que les pasó. Pero son muy bonitas las reacciones que está teniendo el uno con el otro. Hay una conexión mucho más profunda de conocerse previamente o físicamente, sino que es a través de un hecho en particular. Y cómo ese hecho ha traído efectos diferentes en ellos. Eso fue muy bonito como verlo. Sí. Y también creo que hay como una reflexión bastante adulta o poco infantil al respecto, porque no termina en una nota positiva, pero porque son cosas que no se arreglan, po. No es una película donde va a haber justicia, no es una película donde va a haber venganza, donde van a buscar a la persona y donde ¿cachai? Sus traumas se van a arreglar, porque no funciona así. De hecho, como en las últimas palabras que dice él como el narrador, en este caso el Neil, es un poco eso, como que esta cosa es desordenada y es sucia y ese momento que tienen juntos es como lo mejor a lo que pueden optar y es súper triste, pero al mismo tiempo es bonito porque es como la manera que tienen de ir solucionándolo. No sé. Les iba a preguntar como qué les parece Greg Araki en general, si han visto más películas de él o si apañan el estilo, porque igual tiene un estilo muy particular. Pucha, yo no sabría decir en realidad, yo no sé qué otras películas tiene este director, no hice la tarea investigativa antes de llegar al podcast. ¿No sé, Angelo? Sí, no, para mí también es desconocido. Sí, ¿qué nos puedes contar tú, Iñaki? No, pues yo tampoco soy un entendido, pero he visto unas 2 o 3 más de él, una serie, y me parece que él es súper específico, súper particular, porque él es como alguien que mezcla siempre como colores, música electrónica, gays y ovnis. Y funciona. Y como que de alguna forma mete siempre los mismos elementos como medio de suspenso. Siempre es como un poco B. Siempre hay como un misterio como medio burdo que resolver y personajes que son medio tontos, medio despistados. Es como que crea un universo súper particular. Hay una película que se llama Kaboom, que es sobre el fin del mundo. O una serie que se llama... no sé, Apocalipsis, no sé, no estaba tan preparado para disertar, pero tiene un estilo muy que se ve también en esta película, como de lo medio como garage, pero también con colores y sintetizadores, y bien abierto para la época también, yo creo, y bien crudo, pero también cursi. Pienso que es alguien que nunca va a hacerte como una obra maestra, pero va a hacer puras películas especiales, como que es un director que tiene una visión muy, muy particular y eso yo lo encuentro mejor. Bacán, mira, estoy revisando la información ahora y no he visto ninguna. Pero que el tipo tiene un recorrido bien extenso en el cine. O sea, partió en los 80 y hasta el día de hoy. Bueno, hace más de 6 años que no sacó una película. Pero bueno, pues, para tenerlo ahí, si Mystery Skin así de buena, pues... Es la mejor igual, las otras no son tan buenas, pero si les interesa como la volada en la que se va, alguna de las otras igual puede que les guste. Buena. Sí. Volviendo a Mysterious Skin, y así como para complementar el desenlace, o lo que estamos hablando respecto al desenlace de la historia, claro, es como que, aparte de que cuando se resuelve el problema principal, previamente, muy poquito antes, el personaje de Joseph Gordon-Levitt había dado un giro en 180 grados respecto a la percepción de las cosas. Estaba decidido a reinventarse y de alguna forma te hace querer más al personaje. Lo sentís como más cercano. Por ejemplo, la escena de la violación a mí me dejó para la cagá. O sea, me dio caleta de pena. Sobre todo pensando en esto, que el loco tenía la intención de ser una nueva persona, de salir de este hoyo precisamente porque cuando se cambia de ciudad empieza a experimentar el lado más macabro, como el lado más cochino del comercio sexual. Y en ese sentido termináis de una u otra manera queriendo más al personaje o que te cause un poco más de... no sé si pena es la palabra, pero sí más de conciencia al respecto sobre los abusos sexuales cuando la pedofilia está mediante. Los diálogos son heavy. Yo no sé, ¿ustedes vieron la versión no censurada o la versión original? No sabía que había una censurada.
Yo tampoco. Sí, no, yo vi la normal igual. Ya. Después caché que hay una versión no censurada. Pero puta, a través de los diálogos igual lo que se dice es re heavy. No sé, pues en alguna escena la cabra dice donde las personas tienen corazones normales, Neil tiene un agujero negro, te hace entender weón, sí. que ¿verdad? A mí esas como textualidades me hacen pensar que los personajes sufren en mayor o menor medida. Y en este caso siento que el personaje de Neil, claro, efectivamente siempre estuvo sufriendo, pero lo canalizaba de otra manera. De hecho, hay una escena que también me dejó muy para la cagada, cuando el personaje de Joseph Gordon-Levitt también le da estos dulces al pendejo que se acerca cuando está trabajando de anunciador. ¿Se acuerdan de esa parte? Ujú. Sentí en algún nivel que en el contexto de un abuso por pedofilia es en esas instancias precisamente cuando se modela al potencial nuevo abusador. Como que uno no sabe finalmente cuál va a ser la actitud que va a adoptar el personaje de Neil más adentro en la película. Pero a mí en ese preciso instante me dejó la impresión de que pudiese haber sido la génesis de un nuevo abusador y vamos de nuevo empezando el ciclo y así, y así, y así. Y esa es una cuestión que también me dejó bien como me hizo harto ruido. Sí, en una primera instancia como que lo vi así, después quise pensarlo como que una forma como de... no sé si... No, iba a decir reparar, pero no, es como comprender también a que los niños también les puede pasar, como que son potenciales víctimas. Claro. Entonces como que de alguna forma como que los acoge. Así quise pensarlo, no sé si ese es el camino correcto o yo quería tener un poquito de esperanza con esta película. Y lo que estabas mencionando como de lo que le ocurre a Neil una vez que se va a Nueva York, siento que todo va escalando cada vez más hasta que ocurre toda esta escena de la violación que es bien fuerte porque ya generaste, bueno, además de lo que significa esa escena, pero ya generaste una conexión súper fuerte con el personaje y siento que eso hace esta película muy bien. Como que logramos comprenderlos a ambos. Por un lado, como que Brian tiene como toda esta como inocencia o no sé, ternura incluso. Y Neil está viviendo su vida, su sexualidad súper abiertamente. Es un poco reacio, no sé, como que podrías como rechazarlo, pero logras entender por qué actúa como actúa. Y siento que eso que se grafique en la película de acuerdo a las acciones que va tomando, que tú lo vas entendiendo, como que ni siquiera estás como cuestionándolo. O no sé, como cuestionando por qué cada vez no logras salir de ese círculo. Si su amiga le está tendiendo la mano y puede hacerlo. Pero vemos como si es que no se ha conversado, si es que no se ha trabajado como lo que le ha ocurrido, va a seguir como escalando en peligros, que es lo que le ocurren fuera del pueblo. Ese encuentro que tuvo con este loco que está enfermo, tenía una enfermedad venérea, uno asume que es sífilis, ¿o no? Antes de la escena de violación, pucha, caí en spoilers, pero puta, debo decirlo para un poco graficar de que las escenas, si bien no son explícitas en un 100%, sí te pegan y te pegan fuerte. Hablando de la escena de los encuentros sexuales de... Ay, se me fue el nombre de Neil. De Neil. Les dio la impresión de que y hablando de la otra historia, ¿verdad? De la historia de Brian, de que el personaje de la loca que estaba como obsesionada con la ufología también había sido abusado y por el padre. ¿Se acuerdan cuando Brian va llegando como a la casa, verdad? Y el papá lo queda mirando así como con una cara de un huevón muy para la caga, pues. A partir de lo que cuenta la misma loca, como que queda la impresión de que también fue abusada. No sé si lo vieron así ustedes. Ya, no, yo no me pasé ese rollo. Pensé que se estaban riendo de los campesinos más que nada, pero puede ser. Queda abierto, ¿o no? Sí, no queda abierto, pero igual me dio esa sensación, como que también había pasado por algo. No sé, como que lo cuestiono incluso más con dos situaciones en particular. La primera cuando llama a Brian para que vayan a ver esta vaca que está como sin sus órganos. Pero un momento dije, ¿lo habrá hecho ella? Como que, no sé. Y después cuando va a la casa de Brian y tiene como este acercamiento hacia él, siento como que podría ser como otra mirada también, como del trauma o del abuso. Pero no queda claro, entonces sí, está abierto a interpretaciones. Igual, yo me acuerdo mucho, o sea, no me acuerdo, por ejemplo, que hubieran más personajes, Iñaki, debo decir que hay como más personajes de los que se están riendo. No, yo... ¿Lo viste así nomás?
Yo lo vi como que Dale. se estaban riendo del viejo nomás, como ya. Ah, dale. Pero no lo sé. Creo que ahora que dices eso igual puede ser, solamente como que creo que me gustaría creer que no. No me gustaría Claro. creer que la película dice como, todos son abusados. Sí, Pero Sí. eso soy yo. está bien. No, bueno, a ver. Bueno, de mi parte no queda, la verdad, mucho más que decir No, respecto yo a la película. tampoco. Solo me queda recomendar, y bastante, la película es muy buena. Es una película, como decía Angelo, que adopta una postura súper respetuosa respecto a un tema que es demasiado peleagudo, muy complejo de tratar. Y en ese sentido, me parece una película muy, muy inteligente, muy bonita, a pesar de las circunstancias, esperanzadora. Así que no, recomendada. Sí, yo también. De hecho, a pesar de lo difícil que es verla, por el tema en particular y lo que hemos conversado, en verdad, es una película muy bonita y eso puede ser contradictorio frente al tema que está tratando, pero la manera en la que está hecha, siento que logra como un objetivo inesperado, siento. Al menos en lo que causa en mí como espectador. Entonces la recomiendo. Fue sorprendente verla por segunda vez y eso, así que gracias por traerla, Iñaki. Ya que bueno, sí, a todos nos gustó entonces. Yo igual la recomiendo, nada más que agregar, creo que la palabra que dijo Pablo es la palabra esperanzadora. Y me gusta mucho que juegue ese juego porque sea como tan oscura y perturbadora y desagradable y incómoda. Yo creo que esas cosas difíciles que no te pasen viendo la película, pero al mismo tiempo creo que es una película muy linda y creo que ese juego es muy interesante y por eso creo que la recomiendo. Creo que es una experiencia, o sea, creo que está muy bien dirigida para que pueda hacer todas esas cosas al mismo tiempo, de una forma sencilla, entretenida, así que muy recomendada de mi parte también. Muy bien. ¿Pasamos entonces a nuestras recomendaciones? Sí. Pablo, ¿trajiste algo esta semana? Sí, traje dos sugerencias muy en la línea del tema que trata Mysterious Skin. La verdad es que no sabía si las han recomendado antes, pero traigo Capturing the Freedmans y Abducted in Plain Sight. No sé si lo pronuncio bien, pero es un documental que está en Netflix y que habla de cómo los abusadores adoptan una postura para crearles un relato de fantasía a los niños al momento de abusarlos. Es un poco cómo se desarrolla el síndrome de Estocolmo en las víctimas respecto a las posturas de los abusadores. Así que súper recomendada. Y bueno, Capturing the Freedmans me parece que la habían recomendado. No sé si estoy... o si la habían discutido recuerdo en algún otro podcast. Pero bueno, es también un documental que habla de abusos sexuales en el contexto de relaciones familiares. Es demasiado buena esa película. Yo quiero sumarme esa recomendación. Demasiado buena. Sí. ¿Tú la viste, Angelo? No. Es pero que parece que lo voy a hacer. Te hacen creer 20 cosas una después de otra. Es como una montaña rusa, en serio. Va cambiando de opinión a cada rato. Sí, no es para cagar. Por ahí van mis recomendaciones, chiquillos. Muy bien. Ahí estaba en una línea bastante clara últimamente. Yo, mira, he visto hartas películas últimamente, pero solo quiero recomendar una que es Honeyland. No sé si la han visto o si la han recomendado. Yo no, al menos. ¿El docu? Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Y te gustó? Harto. Sí. Bueno, eso es un documental de Macedonia del Norte. Es que no sé cómo venderlo de una forma interesante, pero es de una mujer que recolecta miel de abeja en las montañas de Macedonia, pero al mismo tiempo es sobre la preservación de los recursos naturales, sobre el capitalismo. Es un personaje muy, muy interesante. Ella es una realidad que nunca había visto antes. La fotografía es hermosa, la recomiendo 1000%, es lo mejor que he visto últimamente. Honeyland se llama. Bueno. Sí, igual me sumo a esa recomendación. Yo traigo algo que no sé si habíamos recomendado antes o si yo mismo la traje en algún momento, pero viendo Mysterious Skin y siguiendo como por la misma línea o una línea similar, The Tale, dirigida por Jennifer Fox, donde actúa Laura Dern. No sé si la han visto. No, pero me está mirando hace como 2 años ahí. Sí. Sí. Es interesante. ¿Y por qué conecté con esta película? Porque, claro, también habla del abuso, pero de cómo se lidia con el trauma también y con los recuerdos. Como si lo comparo con los dos personajes un poco más hacia el lado de Brian, donde empieza como a ocultar estos recuerdos que han marcado su vida. Su protagonista empieza a destapar estos recuerdos de acuerdo a conversaciones que tiene con los personajes, visitas a lugares, fotografía, etcétera.
Pero lo interesante y por qué me gusta es porque tiene flashbacks, pero que van cambiando a medida que ella va armando sus recuerdos. Entonces van cambiando los personajes, van cambiando los lugares de acuerdo a cómo el panorama a ella se le hace mucho más claro de su pasado. No sé si es para verla el mismo día que Mr. Skin, pero una película que me acordé viendo la película que nos convocaba hoy día. Buena idea esta que han dado de recomendar películas en la línea de lo que estamos hablando. No sé si nadie debería pegarse un maratón pedofílico, pero Yo no lo recomiendo, ¿eh? pero igual son todas buenas películas, así que quizás sí. Claro. Así que ya vamos llegando al final de este capítulo. Como siempre, agradecer a Rock the Food, que escuchan también los otros podcasts que tenemos en Humo Negro, Sonidos Chilenos y el álbum Esencial. Y agradecerles a ustedes, Iñaki, Pablo, hasta el próximo capítulo. Gracias a ustedes. Nada, capítulo 101, todo un logro. Wow. Sí, eso hay que decirlo también. Sí, pues cabros, gusto como siempre estar con ustedes, que estén muy, pero muy bien. Nos escuchamos pronto. Adiós. Chao, chao.